Bienvenidos una vez más a este segundo panel de nuestro simposio sobre la ciencia de la verdadera educación. Gracias por estar sintonizados y por haber enviado sus preguntas, pues sus preguntas enriquecen este programa. Hemos escuchado temas maravillosos desde diferentes perspectivas y eso es lo que hace que este simposio sea muy importante desde la perspectiva de la educación mental, la perspectiva de la educación verdadera de nuestro educador, licenciado Joshua White, y también la familia y el campo, como nos compartía el hermano Jaime. El hermano Isaías nos compartía acerca del equilibrio en la verdadera educación, el pastor Bor, la importancia de enseñar la historia, la verdadera perspectiva de la historia en la verdadera educación. Nuestro hermano Norberto nos habló en cuanto a la ciencia de la verdadera educación. Hemos escuchado una variedad de temas y han surgido algunas preguntas que nos han enviado. Vamos a continuar a esta hora con estas preguntas. De nuevo, quiero introducir aquí, presentar al panel que tenemos, los que nos acompañan. Esta vez, ya saben ustedes un poco de sus ministerios, pero de nuevo quiero darle la bienvenida a Norberto Restrepo, que se encuentra a mi derecha. Bienvenido. Gracias, Daniel. Es un privilegio estar aquí en el Ministerio de Secrets and Seal para este simposio. Muchas gracias, Pastor Bor, por la invitación y gracias, Pastor Daniel. Claro, no, a ustedes gracias y también a su querida esposa Ivonne Restrepo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Sí, yo comparto el mismo gozo porque considero la importancia de estos temas y que se abran estos espacios para poder tratarlos en grupo, en iglesia, en familia. Amén. También doy la bienvenida a este panel a Joshua White de Thinking Generation. Gracias. Es un privilegio estar aquí y compartiendo con todos. Es un placer siempre. Amén. De nuevo, aquí a mi izquierda, hermano Jaime Espinal. Bienvenido a este panel. Muchas gracias. Es un privilegio poder estar aquí con cada uno de ustedes. Seguido tenemos el hermano Isaías Rojas desde el Perú. Creo que es el que viene de más distancia entre nosotros. Hermano Isaías, bienvenido. Gracias por la oportunidad de compartir sobre este importante tema. Amén. Y el pastor Bor, presidente, fundador de este ministerio. Pastor Bor, gracias por estar con nosotros. Estoy muy contento de estar con un grupo tan distinguido como este. Amén. Y yo soy Daniel Miranda, también aquí orador asociado de este ministerio Zoom TV Latino. Bien, antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Quiero pedirle al hermano Jaime Espinal que nos dirija en oración, por favor. Vamos a orar. Amado y querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre a esta hora. Pedimos una bendición muy especial para todos los televidentes que están viendo este simposio. También, Padre Santo, ahora en esta sección que vamos a tener, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, dirigir, y que tu nombre pueda ser honrado y glorificado en todo lo que se hable. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Antes de comenzar con las preguntas, tengo un anuncio que les va a interesar. Algunos nos están escribiendo preguntando cómo pueden volver a ver la temática. Hemos habilitado esta temática por unos días, no va a estar allí todo el tiempo, pero si usted no ha descargado nuestra aplicación, aquí la estoy abriendo, usted puede ir a App Store o Play Store y allí descargue nuestra aplicación. Tenemos una aplicación nueva, muy completa, se llama Zoom TV, diseñada por nuestro ingeniero David Castellanos. Entonces, usted puede ir allí, va a ver el evento. Para que usted pueda ingresar al evento, pues tiene que registrarse. Y en el evento va a ver la programación de cada día. Por ejemplo, los temas que se presentaron ayer en su orden con los títulos. Y ahí va a haber un botón para reproducir el tema. Entonces, usted puede verlo y por unos días va a estar allí. Luego ellos lo bajan para poder hacer el trabajo de edición. Pero les recomendamos que descarguen esta aplicación. Y como el pastor Bor dice, es gratis para ustedes, así que el Señor lo ha pagado, el Señor ha bendecido este ministerio. Fue un trabajo de casi un año en el desarrollo de esta aplicación. Entonces les animamos, si no la ha descargado, descárguela ya mismo para que pueda seguir nuestra programación allí. Muy bien. Quiero comenzar con la primera pregunta a esta hora.
Esta pregunta nos dice, algunos han entendido que para entrar en la práctica de la verdadera educación hay que separarse de la iglesia. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es la iglesia en su condición actual un impedimento para la experiencia educativa? Tremenda pregunta. ¿A qué le gustaría romper el hielo? Hermano Jaime, veo que está agarrando el micrófono. Así es. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, que la historia en la Biblia nos puede dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la vida de Moisés con el pueblo con quien estaba tratando y cómo él llegó a estar allí tan vinculado. O sea, la verdad estaba siendo tan impregnada de Moisés que él no quería otro pueblo nuevo y Dios le dijo, te doy un pueblo nuevo, hacer una nación nueva. Él dijo, no, él luchó allí para estar con su pueblo. Jesús también nos da el ejemplo, ¿no?, de poder estar conviviendo, y también lo vemos en la experiencia de Elena G. de White. Siempre, o sea, el estar en la iglesia, pues es una bendición muy grande que nosotros podemos experimentar, y no es un impedimento para la experiencia educativa porque esto es algo individual, personal. No podemos dejar la responsabilidad hacia una institución como la iglesia a pesar de lo que pueda estar pasando en la iglesia. Muy buen punto. Nosotros somos los responsables en el hogar. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Joshua. Solo quiero añadir a eso que la verdadera educación es la verdad y viene de Dios, pero también es hay una amplitud y claridad añadida a este mensaje a través del espíritu de profecía. Entonces, este mensaje es un mensaje adventista. Y sí, es hecho que hay falsificaciones en la iglesia y en todo el mundo, pero la verdadera educación realmente verdadera es un mensaje adventista y no debemos buscar en otro lugar. Y quizás a veces le impide, pero eso no importa, porque lo que es más importante es preguntar, es que yo estoy haciendo la verdadera educación y no critiquen a todos los que no están siguiendo. Correcto. No mirar a otros, pero mirar a Dios y pide, Señor, enséñame de obedecer y aplicar y seguir la verdadera educación. Pastor Bor y luego hermano Norberto. Creo que los padres tienen que tener mucho cuidado a dónde envían a sus hijos a estudiar, para ser absolutamente sincero. Hoy en día el mundo está tan corrompido, y hasta cierto punto algunas instituciones de nuestra propia iglesia, que los padres deben hacer su investigación cuidadosa para ver a dónde van a mandar a sus hijos. La hermana White por un tiempo recomendó que no mandaran sus hijos a la escuela de Battle Creek por lo que se estaba enseñando allí. Yeah. Entonces los padres tienen que monitorear a sus hijos constantemente. Hay otras opciones fuera de las universidades adventistas denominacionales. Está Weimar. No se me va a olvidar mencionar Heartland. Ouachita Hills y otros que son tal vez un poco más conservadores en su enseñanza. No estoy recomendando eso, pero lo que sí estoy diciendo es que hay que ejercer muchísima cautela a dónde enviamos a nuestros hijos. Y gracias, Pastor Bor, por recordarnos de eso, porque somos conscientes que el sistema educativo, tanto secular y en algunas de nuestras instituciones, está pasando por una crisis de identidad, de principios, y hacer esa investigación es muy sabio. Gracias, Pastor Bor, por recordarnos de eso. Hermano Norberto. Quería hacer referencia a dos citas que encontramos en el libro La Educación,
Y voy a tomar esta pregunta dentro del contexto de la iglesia como el templo, donde asistimos los sábados. Así que quiero dar el contexto de mi respuesta a esta pregunta. Y vuelvo y repito la pregunta. Algunos han entendido que para entrar en la práctica de la verdadera educación hay que separarse de la iglesia. Entonces, primero leo una sentencia de la hermana White del Libro de Educación, página 242. La que tenía. Y dice aquí, otra obligación considerada ligeramente con demasiada frecuencia que debe explicarse a los jóvenes despiertos con respecto a las exigencias de Cristo es la que tiene que ver con su relación con la iglesia. La relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él la cabeza y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo entraña, pues, la relación con su iglesia. Entonces añade, esta ha sido organizada para servir y en una vida de servicio a Cristo, la relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Esta es una parte importante de nuestra preparación y una iglesia imbuida de la vida del Maestro guiará decididamente a sus miembros a realizar un esfuerzo en beneficio del mundo exterior. Una práctica que tenemos en Heartland College es que los estudiantes no tenemos una iglesia dentro de los predios de la institución. Solamente nos reunimos allí una vez cada 3 meses cuando tenemos una convocación. Pero los jóvenes asisten a las iglesias locales y parte de su formación es asumir responsabilidades en esas iglesias de servicio, de participación, de actividad misionera para hacer una bendición en las iglesias. Es muy importante esto. No vamos a educarnos en el vacío. Nos educamos para trabajar con la iglesia, para cumplir la misión de la iglesia. Y quiero añadir a ese punto otra cita que encontramos también en el libro de la Educación, el capítulo La Escuela de los Profetas, página 44. Las escuelas de los profetas, estas escuelas no eran convencionales, tenían un propósito específico de capacitar jóvenes que querían dedicarse a ser misioneros. En otras palabras, a que el propósito de su vida fuera impulsar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál era el propósito de esas escuelas? Tenían como objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Pongamos esto en el contexto de hoy en día. Hoy en día el pueblo de Dios no es una nación. Hoy en día el pueblo de Dios es una iglesia, una denominación. El propósito de la educación verdadera incluye formar jóvenes con barreras contra la corrupción, con bienestar mental y espiritual y físico, con un propósito que sean líderes y consejeros en la iglesia para que influyan para bien. Si nos aislamos, primeramente es un error y en segundo lugar no vamos a contribuir a la luz, sino que más bien vamos a contribuir a que otras influencias prevalezcan. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la hace la hermana Paulina Hernández. Ella hace varias preguntas. La primera no la voy a leer porque la respondimos ayer en cuanto a enviar a los hijos a colegios adventistas. Ayer hicimos alusión a eso. Pero luego ella añade, y creo que esta pregunta se la quiero lanzar primero a Joshua, porque sé que tiene bastante material al respecto. ¿Cuál es la escuela ideal? ¿La educación en casa? ¿Cómo uno puede determinar cuál es la mejor opción para sí? La capacidad de los padres, etcétera. Esa pregunta es tan grande. Pero sí, de acuerdo con el espíritu de profecía, a la escuela del hogar, en la edad hasta el 8 o 10 años es lo ideal, de acuerdo con Dios. Y voy a hablar sobre esto muy profundo mañana, en el tema de mañana. Y sí, debemos desarrollar un fundamento
en la vida del niño, enfocado en aprender de la naturaleza, de las cosas prácticas, cotidianas, y el trabajo en el huerto y todas esas cosas, desarrollar las capacidades físicas para ayudar a desarrollar lo mental y lo espiritual. Pero sí, ese se puede desarrollar mejor en el hogar, si es posible. Voy a hablar más sobre eso mañana. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos entonces una abreboca al tema de mañana, no se lo pierda. Nuestro hermano Joshua White va a estar hablando de la educación en el hogar. Agrego, este tema es muy importante porque si bien es cierto es el ideal, muchas personas lo han visto así. En la aplicación de ese ideal de pronto hemos cometido muchos errores. Yo he escuchado el tema de Joshua, quizá haya agregado otros elementos, pero ese tema me encanta porque es importante tener un programa, es importante tener objetivos en la educación, en el hogar. He conocido personas que defienden la educación en el hogar, pero no hay un programa porque creen que la educación en el hogar solamente se limita al estudio de la Biblia, el espíritu de profecía y trabajo. Pero cualquier cosa que sea más allá de eso, pues es copiar el modelo griego de las escuelas del mundo. Y es importante que entendamos qué significa educación en casa. Entonces, no se pierdan ese tema, va a ser muy interesante. Quizás puedo aportar. Ajá, claro que sí. La Iglesia Adventista, desde sus inicios, encontramos que los adventistas dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas, pues entendían que la prontitud de la segunda venida de Cristo hacía que no se pueda aprender mucho. Esta actitud fue reprendida por Jaime White, porque se dio cuenta que el pueblo de Dios no se estaba preparando. De hecho, esta actitud hizo de que se saque el primer suplemento o folleto, Instructor de la Juventud, para que puedan educar a sus hijos. Es cierto que al principio se empezaron a hacer escuelas en casa. De hecho, una de las más conocidas en New York es de esta muchacha Martha Bayton, la hija de quien fue el primer John Bayton. Y ahí se empezó a hacer escuelas en casa, pero después de esto la iglesia empezó a organizarse cada vez mejor. Y quería citar las declaraciones de la primera visión que tiene la sierva del Señor en cuanto a educación. Ella dice que trabajar con jóvenes y niños es una tarea hermosa. Y la palabra, ustedes me van a corregir, que se utiliza ella para hermosa es nice, que en su traducción quiere decir delicada. No es, claro que en cierto momento el enseñar es hermoso, pero lo que la sierva del Señor estaba indicando es que es algo delicado trabajar con los niños y trabajar con las mentes de niños y jóvenes. Y como decía el pastor Daniel, en eso ha habido un error tremendo en que yo me he ido al campo con mis hijos y no tenía la capacidad de educar a mis hijos. O nos juntamos un grupo de hermanos y decimos, bueno, hay que pagarle a tal hermana para que vea a nuestros hijos, y esa hermana no tenía la capacidad de educar y dirigir a los hijos. Y el chasco se ha dado cuando muchos se fueron al campo sin dirección y no han podido educar a los hijos, y cuando los hijos han crecido, se han llevado el chasco al entender que no están preparados para la vida, y esto ha hecho que regresen a la ciudad y empiecen a seguir carreras ya con otra visión, no con la visión del servicio o principios cristianos. Entonces, yo creo de que nosotros tenemos que ir en un proceso finalmente de regresar a la escuela en casa, que es después del pecado, era el medio como Dios educaba, pero también tenemos a la escuela de los profetas, que la escuela de los profetas tiene como propósito sacar hombres y mujeres que eduquen de nuevo a los padres o reeduquen para que ellos puedan guiar a sus hijos. Entonces, creo que puede ser, si es que los que van a dirigir están totalmente preparados para poder guiar a jóvenes y niños para que se eduquen, no solamente para servir al Señor, sino para que sean hombres útiles en la sociedad. Muchas gracias, hermano Isaías. Pastor,
las escuelas adventistas están en una crisis en el sentido del número de alumnos que están asistiendo a escuelas adventistas. Aquí en nuestro ambiente en Fresno tenemos una academia, Fresno Adventist Academy. Cada año lucha por conseguir estudiantes que vengan a estudiar allí. Creo que uno de los grandes problemas es que los padres han perdido la visión. Es mucho más fácil mandar a un hijo a una escuela pública porque es gratis. Cuando yo estaba creciendo, mis padres hicieron todo el esfuerzo posible para que pudiéramos estudiar en escuelas adventistas. Yo nunca estudié en una escuela no adventista. Siempre, en todos los niveles, estudié en una escuela adventista. El problema es que en gran medida los padres han perdido la visión de lo que es la educación, cuál es el propósito de la educación. No es sencillamente para proseguir una carrera. Es con el fin de preparar a los hijos para el cielo y también preparar a los hijos para que ellos puedan servir a los demás. Y creo que en gran medida esa visión se ha perdido. Así es una triste realidad. Gracias, pastor, por el comentario. Bien, aquí hay una pregunta que me llega, no está en la lista, pero quiero hacer una excepción con esta pregunta porque sé que la persona que nos la hace está muy retirada de la ciudad y no siempre tiene señal de internet, así que justo ahora está conectada desde el país de mi hermano Isaías, el Perú, en las montañas de los Andes, de Cusco. El hermano Amílcar nos hace una pregunta. Te saludamos a ti, hermano Amílcar, y a los jóvenes que tienes allá en Zipadima. Dice el hermano, pregunta el hermano, ¿cuáles son las falsas educaciones o falsos sistemas educativos que tenemos hoy en nuestra verdadera educación y cómo podemos solucionar eso? Entonces, quizá parafraseando un poco la pregunta es, quizá algunos ejemplos de falsos modelos educativos en la educación adventista y qué solución. Vean, todo este seminario, todo este simposio estamos hablando de soluciones a esos falsos sistemas adventistas, pero para responder la pregunta al hermano podríamos brevemente hablar de falsos sistemas educativos, porque si dice la verdadera ciencia de la educación, pues implica que hay una falsa ciencia de la educación. Sí, hermano. Cuando hablamos de falsos sistemas, pues estamos hablando en plural y hay que reconocer que un sistema es un conjunto de elementos que están coordinados entre sí. Así que la pregunta es bastante amplia. Pero voy a dar un ejemplo. Un sistema de educación que puede ser falso puede ser la metodología pedagógica, cómo se enseña. Otro puede ser cómo se evalúa. Si es un método evaluativo que pone al estudiante bajo un tipo de presión que sea malsana. Hay que entender que hay un tipo de presión que es necesaria, hay un estrés saludable, hay un sentido de responsabilidad. La competencia en el sentido de la comparación entre los alumnos, quién es el mejor, eso es un sistema que a veces se utiliza como estímulo, que podemos verlo dentro de la educación, o un sistema que sea más bien cooperativo. De manera que podríamos hablar de muchas cosas que son sistemas que están relacionados con la educación y se utilizan y se implementan. Así que la pregunta es bastante amplia, apreciado hermano Amílcar, y si quiere nos envía una más específica a través del chat, si quiere. Voy a intentar responder a esa pregunta de la siguiente manera. Es muy difícil encontrar un sistema educativo 100% puro, porque aún en el hogar los padres tenemos falencias, que por herencia y también por nuestra propia formación y hábitos que tenemos. Así que no hay un hogar perfecto, no hay una escuela perfecta. Si el niño está pequeño, es deber de los padres proveer un ambiente lo más sano posible para ese niño en términos de su educación. En la casa se sientan las bases. A la medida que ya llega a ciertas edades, 8 o 10 años, pues llega la siguiente etapa de la escuela y hay que escoger, como hemos compartido en este panel, las mejores condiciones.
pero estoy seguro que aún en las mejores condiciones van a haber situaciones menos que ideales que tendremos que sortear. Y por eso yo considero que la verdadera educación es más que una institución, es más que un sistema. Son principios que la persona incorpora. Los padres hasta cierto punto, y una vez que ese niño va constituyéndose en un joven, tiene que adoptar esos principios. José y Daniel aplicaron los principios de la verdadera educación en Egipto y en Babilonia, porque ellos tomaron decisiones en cuanto a su dieta, en cuanto a la adoración, en cuanto a su estilo de vida, que eran conforme a los principios de Dios. Así que quiero sugerirles esto: la verdadera educación son una serie de principios que usted escoge adoptar e implementar, no importa dónde esté. Y por otro lado, cuando hablamos de sistemas, pues no vamos a encontrar un sistema perfecto, pero padres, maestros, cada uno que hace parte de un sistema educativo, procure seguir los consejos del Señor lo más cercano posible. Muchas gracias, hermano Jaime. Sí, quisiera nomás mencionar cuando vemos el propósito de la verdadera educación, ¿no? Que es una restauración del carácter de Jesús, las cualidades de ese carácter, su humildad, su amor, su abnegación, su servicio, vamos a decir, las diferentes técnicas que se puedan utilizar o los diferentes sistemas. ¿Es eso lo que están produciendo? La finalidad está para que ese carácter sea reproducido. Estamos concentrados solamente en lo académico. Estamos siendo influenciados solamente por el sistema público, porque hay presiones tremendos, tanto en las escuelas adventistas como también de sostén propio, porque hay una presión fuerte del gobierno y del sistema de gobierno. Pero nosotros necesitamos ver que el propósito de esa verdadera educación es de que el carácter de Jesús pueda ser restaurado. Entonces, ¿estamos recibiendo eso? O sea, ¿estamos nosotros recibiendo esa humildad, ese servicio, o estamos recibiendo ese orgullo, suficiencia propia, justicia propia? No, entonces es algo que de pronto podamos considerar también. Ok. Me están haciendo aquí una aclaración antes de darle la palabra, que quizá lo que el hermano quiso decir en su pregunta fue ¿qué aspectos de la falsa educación se han metido en las escuelas adventistas y las que supuestamente enseñan verdadera educación? Bueno, yo tenía listo mi respuesta para la pregunta sin aclaración. Y yo quería decirles algo que conocemos desde 1872, cuando la sierva del Señor recibe la visión sobre educación. En el tiempo que vivía Sutherland, Magan, William Warren Prescott y otros grandes educadores trataron de seguir el modelo que estaba dando la sierva del Señor, pero había fracaso tras fracaso. En el tiempo de nuestros pioneros, de hecho, la primera universidad que se abre adventista lo cierran al año, porque ha sido muy difícil para el pueblo de Dios entender el modelo que Dios ha querido. Y yo creo que hasta hoy nos es difícil entender los principios educativos. Sería jactancioso decir que nosotros que estamos aquí entendemos lo que es la ciencia y la verdadera educación. Nosotros tratamos de dar lo que entendemos, y no creo que alguien diga aquí nosotros tenemos la verdad y no nos equivocamos. Lo segundo que quería quizás compartir es que antes de entender la moneda falsa, hay que entender mejor cuál es la verdadera. Porque entendiendo la verdadera, vamos a poder identificar lo falso. Así es. Y si nos ha costado hasta ahora entender cuál es el modelo, entonces yo creo que mejor hay que seguir entendiendo cuál es la revelación que el Señor nos ha dado en cuanto a la ciencia y la verdadera educación. Y el Señor con su Espíritu nos irá guiando para desechar todo lo malo primero en nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia y de toda institución. Gracias. Quiero citar algo que usted dijo en su tema ayer, y es que cuando hablamos de modelos educativos, y esto lo comprueba la historia del mensaje de educación en nuestra iglesia, pues bueno, cada uno ha entendido
el mensaje de educación, algunos quizá de una manera mucho más abarcante y completa que otros, y ese modelo educativo lo han colocado como si ese fuera el modelo. Entonces se han evaluado otros modelos educativos basado en lo que se ha creído que es el modelo educativo. Y estoy hablando más en el contexto de las escuelas de sostén propio. Conozco la situación de las escuelas de sostén propio en Sudamérica y por eso comento al respecto. Quizá algunas escuelas se han levantado diciendo, este es el modelo. Entonces, cualquiera que no siga ese modelo de esa escuela en específico, de ese lugar en específico, pues cualquier otra persona que quiera hacer un intento en la línea educativa que no siga ese modelo en particular, pues se concluye que esa persona está fuera de la línea de la verdadera educación. Por eso, como decía el hermano Norberto, la respuesta es muy amplia, porque yo personalmente, incluso si digo qué cosas creo yo de la falsa educación se han metido en nuestra educación, pues puede que yo lo diga con cierto prejuicio en mi mente, porque cada uno tiene cierta subjetividad, según lo que yo entiendo de la verdadera educación. Así que lo mejor es ir a las fuentes, la Biblia del Espíritu de Profecía. Ahí está nuestro modelo, nuestro blueprint, para entender qué es lo que Dios quiere para nuestra educación. Bueno, yo me imagino que se ha recomendado altamente aquí el libro La Educación, porque ese es el blueprint, ese es el modelo que se debe seguir. Así que, siguiendo el comentario que hizo aquí el hermano, tal vez para conocer lo verdadero se necesita conocer lo falso, pues estudiemos el libro La Educación. Amén. Yo creo inclusive que los maestros de una escuela deben repasar ese libro anualmente antes de empezar el año escolar, para estar encausados en lo que debe ser la verdadera educación. Porque sí hay una definición clara y pura en el libro La Educación, y también el libro La Educación Cristiana, sobre qué debemos hacer y qué no debemos hacer en nuestras escuelas. Amén. Gracias. Bien, viene otra pregunta desde Honduras. Gracias, hermano Amílcar, por estar allí usted con sus estudiantes escuchándonos. Una pregunta desde Honduras, hermana Alejandra Escobar. Esta pregunta se la hace directamente la hermana Ivonne. Esta pregunta dice, ¿es posible que algunos hermanos no consagrados, entre paréntesis, valiéndose de la psicología, pueden manipular o persuadir a otros en la toma de decisiones? Y luego ella añade, ¿cómo podemos, si es posible, encontrar un equilibrio con eso? ¿Realmente existe una psicología cristiana que se puede confiar? ¿Cómo se ve eso? Bueno, no queda solamente abierta a mí, sino a todos. Pero para contestarle a Alejandra, la primera parte, ¿es posible que hermanos valiéndose de la psicología puedan manipular? Los más grandes engaños se han hecho en nombre de la religión usando psicología diabólica. Y es un arma certera, porque la espiritualidad, esto en el marco de iglesia, apela a las susceptibilidades del ser humano. Entonces, por esa razón, en nombre de la religión, se han hecho muchos abusos, ¿no? Y manipulaciones. Así que es posible, es el área más vulnerable, y por eso tenemos que estar pendientes que con los clichés religiosos, de vocabulario religioso, de uso de Biblia, de uso aún de espíritu de profecía, nosotros sepamos muy bien la diferencia entre una forma y un principio. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta si alguien está manipulando. Cuando nosotros manejamos solo formas religiosas sin entender cuál es el principio, somos presas de tipos de engaños, de manipulación. Y esa es una tarea que muchas veces los damos con los estudiantes, con madres, con padres. Muchas veces, por ejemplo, el vestir. Tenemos un mensaje que dice cómo debería ser la vestimenta nuestra, porque la iglesia adventista, el pueblo de Dios, es peculiar. El impacto del estilo de vida que se ha dejado en el espíritu de profecía a nivel de la sociedad, de las finanzas, de la economía, cómo como pueblo impactaríamos el mundo, es una cosa muy profunda. Lo que pasa es que nosotros no hemos estudiado eso a profundidad, pero el estilo de vida que Dios ha dejado es profundo. Cuando nosotros adoptamos la forma religiosa, sin entender el principio, nos hacemos presa fácil con religión de manipulación, muy fácil.
fácil, que si la falda era hasta aquí, que si era alta, que si era corta, y perdemos de vista que por ejemplo, en el vestir, ¿cuál es el principio? La modestia. Y la modestia no solo va en una prenda de vestir, va en la manera en que nos comportamos, en la manera en que hablamos, en la manera en que nos vemos y nos proyectamos. Entonces, ¿cuál sería el punto aquí? Entendamos los principios que hay detrás del mensaje de salud. No es solo comer vegetales. ¿Cuál es el principio que hay detrás? Con la manera en que vestimos. En la educación, ¿cuál es el principio que hay detrás? Y si entendemos los principios, vamos a ser guardados de los engaños, de las manipulaciones, de las versiones tan parecidas que tienen 90% de verdad y uno solo de error, ¿verdad? Y pudiera ser posible. Bueno, esta es la primera parte. No sé si quieren compartir porque hay dos partes de la pregunta. Yo quizás quería poner un ejemplo en cuanto a relacionarlo un poco con la educación en el campo y cómo se ha manipulado a las personas para que puedan salir. Y recuerdo en el año 2000, algunos predicadores se levantaron anunciando lo que se llamaba en ese tiempo el Y2K. Y para mí, quizás no lo entienden así, ese era un tipo de predicación que manipulaba las mentes y muchos fueron manipulados a tomar decisiones y se fueron al campo y vendieron sus cosas, dejaron trabajos y tristemente no pasó lo que se anunció y fueron chasqueados. Y quiero ir un poco más. Hoy en día dentro de la Iglesia Adventista hay predicadores que bajo la bandera del mensaje de verdad presente anuncian eventos, hablan de caídas económicas, que saquen su dinero del banco, que pónganlo en ministerios donde predican el mensaje y manipulan a tomar decisiones. Vendan las casas. Y entonces el cristianismo, y hablemos del adventismo, el cristianismo adventismo con su mensaje está sirviendo para que se manipule muchas mentes de hermanos sinceros que quieren servir a Dios, porque casi siempre son hermanos que quieren servir a Dios, tomar decisiones, los que agarran esas ideas y son manipulados fácilmente. Por eso yo diría, vayamos siempre a la Escritura y entendamos lo que el Señor quiere para nosotros. Nuevamente quiero recomendar una compilación que fue hecha hace algunos años de escritos del Espíritu y Profecía que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 1 y tomo 2. Tiene que ver directamente con psicología, con la verdadera psicología. Así que recomiendo que consigan esos libros, los lean y apliquen los principios que están allí. Así es. Gracias, pastor. Joshua. Sí. Solo estoy pensando en una cita del deseo de toda la gente, página 446, sobre la motivación que debemos tener. ¿No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle? Contemplen el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pasabre de Belén hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Eso debe ser nuestra motivación. Amén. Muy bien. Hermano Norberto quiere comentar sobre la primera parte de la pregunta, ¿cierto? Sí. Okay. Quiero comentar, cuando hablamos de psicología estamos hablando de una ciencia que estudia los procesos mentales, las leyes y principios que tienen que ver con cómo funcionan nuestras facultades mentales. Todos nosotros deberíamos entender algo de psicología, cómo funciona nuestra mente, como padres, como educadores. Es cierto que hay personas que se dedican profesionalmente a estudiar la psicología, así como otras personas estudian otras ramas del saber. El problema con la psicología no es entender los procesos y las leyes de la mente. Excelente conocer eso. El problema con la psicología, como con cualquier otra ciencia, es cuando este conocimiento se utiliza para ir en contra de los principios que Dios ha enseñado. Entonces, quitémosle el prejuicio al término psicología, porque Dios es el mayor psicólogo y Satanás el mayor psicólogo para el mal.
y cualquiera de nosotros puede manipular a otra persona entendiendo cómo son los procesos mentales, que nosotros podemos experimentar temores, emociones, podemos ser persuadidos con argumentos, en fin, tantas cosas del conocimiento de cómo el ser humano reacciona y su mente, para bien o para mal. Y tengamos en cuenta un principio muy fundamental, que Dios nos creó con libre albedrío, con la individualidad. Por ende, el ser humano que no está usando la psicología para manipular, lleva a la persona a razonar, a entender con base a los principios de la palabra de Dios y nunca va a usurpar su individualidad. Va a dejar que la persona decida por sí misma con base a un conocimiento claro que está expuesto a la investigación. Amén. Muchas gracias. Hermana Ivonne, adelante con la segunda parte de... Sí, ya varios de ustedes la han comentado. Ella dice, ¿realmente existe una psicología cristiana en que se pueda confiar? Y aquí vemos en la pregunta, y lo comenta mi esposo Norberto, siempre ese temor a la psicología, ¿no? Hay algo de psicología en que pueda confiar. Y déjenme decirles, yo le tengo temor al término psicología cristiana. Y el término psicología y psicología cristiana, razones para tener temor, sí, porque hoy esa ciencia está basada en el humanismo. ¿El humanismo qué es? Todo lo puedo hacer, ¿no? El humanismo surge cuando Satanás le dice a Eva, puedes ser como Dios, ¿no? No necesitas nada más, todo el bien y el mal está dentro de ti. Y esos principios se han mudado a lo que se conoce mucho como psicología, que veo yo en muchos aspectos de psicología cristiana. Es el mismo humanismo donde nos enseñan técnicas para que de nosotros salga el mayor potencial. Ahora, ¿nos ha creado Dios con capacidades? Claro que sí. Hay muchos poderes que Dios ha creado en cada ser humano que son realmente habilitados bajo el toque divino, en esa cooperación de lo humano y lo divino. Cuando quitamos a Dios de la ecuación, queda es el superhombre, basado en su superfuerza, que no la hay. Por eso el mundo está en el momento en que está. Cuando hablamos de psicología cristiana, mi temor es que muchas veces ese mismo humanismo con 2 o 3 versículos bíblicos, pero la esencia neta es, hágalo por usted mismo, que usted puede. ¿Y cómo podemos ayudar a una persona que realmente no ha encontrado poder? Eso solamente el poder viene de Dios y ahí viene el lugar de la psicología bíblica. En la psicología bíblica vemos el equipo tan hermoso que es la colaboración de lo humano con lo divino. Amén. Dios ha dejado poderes en el ser humano, sí, totalmente, habilidades que son realmente puestas al 100% cuando viene el toque del maestro en la vida de esa persona y despierta todas esas habilidades. La psicología bíblica nos hace totalmente dependientes de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, que es el Consolador. Ahí hay una diferencia totalmente cuando hablamos de psicología cristiana y la psicología bíblica. Entonces, no le temamos a ese término de psicología. El entendimiento de la mente bajo estos términos, el entendimiento de cómo pensamos es muy importante. De hecho, la inteligencia emocional es poder conocer qué nos pasa, qué sentimos, poder nombrarlo, poder tener influencia sobre eso, influenciar sobre otros. Así que no es desconocerlo, es conocerlo bajo el marco que ha sido dado en los principios bíblicos. Muchas gracias. Excelente respuesta. Bien, voy a saltarme aquí a una pregunta que estoy tratando de mirar el tiempo y poder responder el mayor número de preguntas. Y esta pregunta me parece bien importante porque cuando hablamos de educación y modelos educativos, se suele citar este libro, más entre los círculos conservadores, el libro La Escuela de Madison y por qué la perdimos. Tania Mercado dice, citando ese libro, ella dice, sugiere ese libro evitar la acreditación y no buscar afiliación a la conferencia. ¿Qué relevancia tiene ese mensaje para los últimos días? Y yo quisiera sugerir la parte de la acreditación, ayer lo hablamos, ya hemos hablado un poco de la conferencia en una pregunta anterior, que la educación en sí no requiere esa separación, pero veo pertinente que comentemos de este libro porque en muchos lugares se ha usado este libro como si este fuera el modelo educativo. En otras palabras, este libro hace un recuento histórico de por qué Madison fracasó,
pero cuando uno revisa la historia verdaderamente, qué fue lo que sucedió, el libro es muy subjetivo. Es decir, refleja la visión del autor, pero no necesariamente es fiel a la historia. Pero alguien que conozca el libro, ¿le gustaría comentar al respecto? Bueno, no es un secreto cómo se llama el autor del libro. Siempre tengo un poco de temor de decir el nombre en inglés con ustedes. Yo lo digo como lo entiendo, Vincent Ferrell, y ustedes me corrigen. Él no escribe el libro La Escuela de Madison y por qué lo perdimos. Es un capítulo dentro del libro El Modelo Roto. Prefiero decirlo en español, El Modelo Roto. Y él... Ese es el subtítulo, creo, del libro, ¿no? No, es un capítulo sí. dentro de todo el libro. Pero lo que más se popularizó fue ese capítulo, La Escuela de Madison y por qué lo perdimos. Y es cierto, tiene la impresión del autor. El autor entiende de que las acreditaciones no deberían formar parte del plan educativo de Dios. Y hay un consejo que yo lo entendí y casi siempre lo doy, y es que nosotros no deberíamos sacar conclusiones después de haber escuchado un sermón o haber leído un libro. Porque si usted lee otro libro de otro autor, quizá va a entender la historia desde otro punto de vista. Y entonces si nosotros nos quedamos solamente con ese libro, entonces vamos a tener la impresión de que todo lo que son títulos y acreditaciones es apostatar del mensaje de educación adventista. Pero para mí la Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio. Amén. No dice que debo escuchar a otros, que como le decía al principio, a nosotros como pueblo nos ha costado mucho entender el modelo educativo. Nos ha costado. Yo creo que hasta ahora nos cuesta entender el modelo educativo. De hecho, la historia dice que W. Prescott fue a Australia a buscar a la sierva del Señor para entender el tema de educación. Y cuentan de que él le hacía preguntas a la sierva del Señor que despertaba más ideas y ella se emocionaba porque decía, tú me haces preguntas que me ayudan a entender cómo poner en ejecución el plan de educación, porque el Señor se lo reveló a ella, pero el problema era cómo lo pongo en práctica. Entonces, nos ha sido muy difícil, a veces uno en su inocencia, por no decir soberbia, piensa que entiende el modelo educativo y que yo soy el único que lo entiende y ustedes no, y entonces tienen que hacerlo como yo lo creo, solo con haber leído un libro. Y para mí eso es un error, ¿no? Está citando un libro que bien podríamos decir, bueno, esa es la posición, como puede ser mi posición. Y la Biblia dice a la ley y al testimonio. Amén. No sé si el pastor Bor va a recomendarnos otro libro. La Biblia. La Biblia, amén. Yo he hecho algo de investigación sobre la escuela de Madison. No he hecho quizá una investigación detallada a nivel de erudición, pero cuando uno va a la historia, en verdad, no voy a decir el elemento que llevó al fracaso de Madison, pero uno de los elementos, en realidad fue que se descuidó en la escuela de Madison el trabajo autosostenible, lo cual llevó a la escuela a algunos problemas financieros y ese fue una de las razones, en realidad muy aparte de las razones que se dan aquí en este capítulo. ¿Alguien desearía comentar al respecto o pasamos a la última pregunta? Solo quisiera comentar que vamos a compartir alguna de esas cosas en el último tema que voy a tener acerca de Madison. Y así que ahí podremos compartir un poco más. Igual en unos 55 minutos es solo una introducción, pero quería afirmar lo que han compartido en este panel. Nosotros no podemos formarnos una opinión de algo simplemente por leer un libro. Eso me acuerda de mi abuelita Catalina, que ya descansó. Yo le decía, abuelita, ¿y por qué tal cosa es verdad? Porque la escuché en la radio. Porque la escuché en la radio. Para ellos la radio era la última autoridad, Ahora es YouTube. era su fuente epistemológica, ¿no? Pero tenemos que, somos muy crédulos y recuerden que todo libro es la reflexión de la experiencia, de la interpretación de un
determinado autor. Es muy importante leer varios autores con diferentes perspectivas y, si tenemos acceso, ir a las fuentes originales. Yo voy a estarles compartiendo alguna información que proviene de los boletines impresos por la misma institución de Madison y los mismos registros que quedaron de la escuela de Madison. Estas serían fuentes primarias, como llamamos en el mundo académico, y ahí podemos sacar unas conclusiones más certeras. Excelente, bueno, ese tema va a estar fascinante. No se lo pierdan, acerca de la escuela de Madison, que siempre se menciona esta escuela porque la hermana White la recomendó mucho, la escuela de Madison, y sería bueno aprender de nuestra historia. Última pregunta, nos la hace el hermano Adalberto. Adalberto Euseda nos dice, la educación cristiana ha perdido mucho valor. El pueblo de Dios debe apartar tiempo para instruirse e instruir a sus hijos. ¿Qué cambios debemos hacer para colocarnos en el camino correcto? ¿Por qué nos hemos alejado tanto de lo ideal? Nos quedan 3 minutos y medio. Compartamos algún pensamiento y podemos dejar esta pregunta y continuaremos el próximo panel. Hermano Jaime. Sí, quisiera comentar simplemente que sí hay decadencias en toda organización a través de los años y, como se ha mencionado aquí anteriormente, pues somos imperfectos y más con la influencia de muchos elementos puede haber decadencia en los sistemas educativos. Pero volvemos a lo que ya también se ha mencionado. Nosotros no podemos responsabilizar las entidades por algo que debe de iniciarse en el hogar y que se debe de inculcar en el hogar. Nosotros necesitamos poder ver la mayor responsabilidad allí en el hogar es donde nosotros debemos de establecer los cimientos para esto, porque sí estamos en un mundo de mucha corrupción, de muchas influencias, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, pero necesitamos nosotros ver cómo nosotros mismos debemos de equiparnos para poder proveer a nuestros hijos lo que les va a ayudar a ellos en medio de este mundo que estamos viviendo. Amén. Muchas gracias, Ivonne. Danielito, un punto. De las cosas que se han hecho apartar, de colocarnos, dice aquí, que nos ha alejado de la educación, que la educación hoy en términos prácticos se ve estudio para tener dinero y estudio para tener más. Netamente en los valores del tener, cuando la verdadera educación netamente se basa en los valores del ser. En desarrollarme como persona, en las habilidades, ahí no hay dinero. Resultados sí va a haber, y resultado en prosperidad económica, espiritual, financiera, pero no basados en el tener, sino en el ser. Ahí es donde está el gap o el punto crucial. Regresar a él, con la ayuda de Dios, es posible. Amén, amén. Muchas gracias. ¿Alguien más desea comentar en los minutos finales que tenemos? Bueno, quisiera enfatizar lo que estaba compartiendo el hermano Jaime, de la importancia de colocar los cimientos en el hogar. Y hay muchas influencias, y cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de cualquier institución, nosotros como individuos hacemos parte. Si yo hablo de la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia y mi influencia va a ser para bien o para mal. De manera que, y aún remontándonos previamente en el cielo, perfecto, un sistema educativo perfecto, pero Satanás empezó a desarrollar, a abrigar y a esparcir sentimientos egocéntricos y se empezó a desviar todo el proceso que Dios quería desarrollar con el hombre. Cada vez que nuestra motivación es una motivación centrada en mi egoísmo, yo ya estoy ahondando en la esencia de la depravación y por ende ahí se está gestando un sistema de falsa educación. Muchas gracias. Bien, gracias a cada uno de ustedes que han enviado sus preguntas. Gracias por participar en este panel. Seguido después de este panel seguiremos con más temas. Y el día de mañana también les invitamos a que se conecten a partir de las 9 de la mañana, hora de California, 11 hora de Central Colombia, Perú. Dios les bendiga.